Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1421. Su Alteza Sugu, ¿por qué está sudando? No había nada que pudiera hacer. Ahora, Su Alteza Boyd realmente no pudo detener su sudor frío. Justo ahora, había utilizado la función rotación del destino, de la autoridad del destino, activando la amplia habilidad de gran autoridad para influenciar a los jugadores en el mundo Blueprint que poseían más de una gran autoridad. Hizo que fuera más probable que los jugadores elegibles fueran enviados por la fuerza al cielo supremo en un corto periodo de tiempo. Después de que la noticia de la muerte de la proyección del maestro de la bestia devoradora de estrellas primordial llegó al cielo supremo, todo el cielo supremo estaba alborotado e innumerables personas comenzaron a prestar atención. Sin lugar a dudas, el actual Blueprint World tiene un jugador con más talento que cualquier otro jugador en la historia. Incluso 3000 sonidos inmortales, el heredero de la gran autoridad del legado, fue fácilmente aplastado por este jugador e incluso se sospechó que lo tomaban como un hermano menor. En esta situación, Boyd naturalmente no quería que la otra parte se desarrollara en el mundo Blueprint por mucho tiempo, porque el aislamiento de información entre el mundo plano y el cielo supremo era demasiado severo. Incluso el templo omnisciente, como un extraño, no podía indagar sobre la información de otros herederos de gran autoridad, sin importar cuánta vida gastara. Entonces, Boyd solo pudo encontrar una manera de llevar a la otra parte al cielo supremo lo antes posible. A través de una serie de métodos, Boyd pudo alterar naturalmente ligeramente las trayectorias del destino de ciertos jugadores. La profecía emitida anteriormente, que provocó el encuentro de dos herederos de la gran autoridad en el antiguo campo de batalla, fue la obra maestra de Boyd. Aunque la probabilidad era muy baja, si surtía efecto, podría afectar la hora de apertura del antiguo campo de batalla en varios mundos planos. En otras palabras, la profecía de la autoridad del destino podría cambiar algunos datos, configuraciones e incluso reglas del juego abandonado por Dios. Pero la profecía anterior fue solo un intento a pequeña escala. Esta rotación del destino era la carta de triunfo definitiva de Boyd, utilizando una superfunción de la autoridad del destino. Pero, aún así, el efecto de esta rotación del destino fue muy insatisfactorio para Boyd. Hubo 2 puntos insatisfactorios. Una era la probabilidad de rotación del destino. ¿Era esta probabilidad demasiado baja? La probabilidad de ascender al cielo supremo en 90 días era apenas cercana a 1/3, lo que significaba que muy bien podría estar haciendo todo esto para nada. El otro era su consumo. Algo anda mal, esto definitivamente está mal. Los atributos de esta persona y su límite de divinidad de la fuente interna no pueden ser tan altos. Incluso tras superar las restricciones del mundo plano, mi consumo esta vez no debería haber alcanzado un nivel tan alto. Lo que hizo que Boyd sudara profusamente fue su consumo de divinidad de fuente interna. Ahora que Boyd había completado la rotación del destino, la interfaz de divinidad de fuente interna de su panel de atributos se había vuelto negativa, y era negativa por docenas de dígitos. En términos de consumo de divinidad de fuente interna, Boyd de hecho poseía una habilidad similar al préstamo. Pero la divinidad fuente interna prestada tenía que ser devuelta, y había intereses. Ahora, con solo realizar semejante rotación del destino, su divinidad de la fuente interna se redujo en decenas de dígitos. Incluso para un jugador de su nivel, sería muy difícil llenar este vacío en tan poco tiempo. Se debe saber que después de que el límite de divinidad de la fuente interna alcanza un cierto nivel, la eficiencia para que los jugadores conviertan la esperanza de vida en divinidad de la fuente interna ya es muy baja. Se basa principalmente en la recuperación natural de la divinidad de la fuente interna. Con decenas de dígitos de la divinidad de la fuente interna en deuda, intentar llenar este vacío con vida sería imposible incluso si se vendiera el vacío. Solo podía confiar en métodos especiales. Originalmente, Boyd sintió que esta habilidad de divinidad de fuente interna de sobregiró era muy útil. Le permitió lograr cosas que originalmente no podría en situaciones extremas. Pero ahora parece que esto es una estafa. Boyd no pudo evitar maldecir. ¿A cuántos objetivos afectó mi rotación del destino? ¿Y cuántas grandes autoridades posee el otro bando? Cuanto más grandes autoridades tenga el objetivo,
más divinidad de fuente interna se consume para influir en el objetivo con una gran autoridad, incluso aumentando exponencialmente. Esta fue la razón por la que el templo omnisciente intentó deducir la información de Infeng, pero fracasó por completo. Y el movimiento de Boyd esta vez fue estafado directamente en una cara oscura debido a la habilidad de divinidad de la fuente interna de sobregiró. Además, debido a que en el cielo supremo, el choque entre los herederos de la gran autoridad tiene un rango flotante muy grande para el consumo de la divinidad de la fuente interna, Boyd tampoco pudo deducir cuántas grandes autoridades tenía realmente el objetivo a través de su propio consumo de la divinidad de la fuente interna. O mejor dicho, si el objetivo al que influyó no fuese solo una persona, eso también daría lugar a una enorme desviación en el resultado del cálculo. En pocas palabras, Boyd todavía no pudo obtener información específica sobre Infeng en el mundo Blueprint, sino que cayó en el abismo de la deuda de la divinidad de la fuente interna. ¿Cómo no iba a sudar profusamente? Sin embargo, si todos estos muchachos pueden llegar al cielo supremo, quizás será una gran cosecha. El número de grandes autoridades en el cuerpo de Boyd ya ha llegado a 8. Dentro de todo el cielo supremo, él ya es una existencia de nivel Señor Supremo de primer nivel. No pudo evitar pensar, si la otra parte también poseía más de 5 grandes autoridades, ¿no se dispararía su fuerza si se apoderara de estas grandes autoridades, acercándolo al objetivo de ser un Terminator? En este momento, Infeng había terminado de observar la Tierra de la Muerte y regresó a su propia Tierra de la Orden. Primero regresó a Blue Star, encontró a Eibulin Dalici y otros, conversó un rato y, por cierto, transformó a todos los jugadores de su equipo en Soul Believers, Bone Puzzles, Blood Source Dependent, Soul Damenaschen Vessels, y así sucesivamente. Después de este conjunto de transformaciones, el poder de combate de todos se elevó una vez más a un nivel extremadamente alto, superando por mucho el poder de combate máximo que habían logrado en sus reencarnaciones anteriores. Pero desafortunadamente, Infeng observó su probabilidad de rotación del destino durante este periodo. Incluso cuando estoy cerca de Lito Lei, mi probabilidad de rotación del destino no ha cambiado. Parece que la semilla de la suerte no puede influir en el efecto de rotación del destino de la autoridad del destino. ¿O es que, el efecto de esta rotación del destino no es considerado una probabilidad negativa por el juego abandonado por Dios? Infeng consideró que la segunda suposición era más razonable. Después de todo, desde la perspectiva del juego abandonado por Dios, ser enviado por la fuerza al cielo supremo con anticipación no es necesariamente un efecto negativo, también podría ser un efecto beneficioso, ya que los jugadores en la Tierra de la Orden normalmente apuntan a ir al cielo supremo. Es solo que Infeng era un poco anormal. Habiendo regresado exitosamente de la Tierra de la Muerte esta vez, Infeng no tenía planes de participar en ninguna actividad especial nuevamente, para no perderse la actualización de la quinta columna mundial de Blue Star. Todavía quedan algunos días, y Infeng planea complementar y desarrollar los valores de las grandes autoridades que adquirió recientemente, así como las autoridades menores superiores. El enfoque principal está en la recién adquirida muerte y dominación del alma, así como en otras autoridades cuyos valores aún no son altos, todas las cuales se pueden mejorar. Antes no se había centrado específicamente en mejorarlos. Pero estos pocos días son suficientes para que Infeng logre una gran mejora. Al mismo tiempo, en el mundo plano donde se encontraba Infeng, innumerables civilizaciones y jugadores del templo en la Tierra de la Orden habían deducido que la quinta columna mundial de la civilización de la Estrella Azul estaba a punto de refrescarse. Todos estaban adivinando qué tan bueno sería el desempeño de sublimación de Blue Star esta vez. ¿Cuántos mundos lunares tendría la civilización de la Estrella Azul orbitando alrededor de ella entonces? Capítulo 1422 Desarrollo rápido, Legión de la Libertad. Como la quinta columna mundial del mundo Blueprint estaba a punto de renovarse, Infeng no tenía planes de participar en ninguna actividad incierta antes de eso. Por ejemplo, desafiar el camino hasta el final. O, por ejemplo, entrar al mundo espejo de Yue Sanyan para echar un vistazo. Después de todo, Infeng ahora poseía la autoridad del alma, que podía proteger su alma de cualquier daño en el mundo espejo, pero aún así, Infeng todavía estaba bastante cauteloso y planeó reunir más información antes de continuar. Durante este tiempo, Infeng se centró en seguir mejorando sus estadísticas. La estadística más importante, naturalmente, era el límite de divinidad, y después de que el límite de divinidad aumentara, también se podía convertir en estrella de divinidad de fuente interna. Esto se logró a través de varias grandes autoridades. En primer lugar, la alta autoridad del juicio y la gran autoridad del amor extremo,
Infeng ya habían desarrollado ambas hasta sus límites actuales, y una mejora adicional sería bastante difícil. El primero actualmente proporcionaba un límite de divinidad base de 34.798 puntos. Este último proporcionó un límite de divinidad base de 51.124 puntos, pero debido a que Infeng había otorgado dos autoridades menores altas de amor extremo a Fairy Kait, Ghost Spirit y Ling Fu Yao respectivamente, el límite de divinidad base que Infeng obtuvo de la gran autoridad de amor extremo se redujo en un 15%. Solo el 85% pudo surtir efecto, que fue de 43.455 puntos. Además de estos dos, el límite de divinidad base de otras grandes autoridades aún se puede aumentar considerablemente. Infeng primero se centró en mejorar la gran autoridad hechizante. Incluso en su propio mundo plano, todavía había muchas fuerzas de oposición y resistencia que no tenían la intención de comprometerse con Infeng. Estas personas obedecían externamente a Infeng, pero en secreto todavía buscaban las debilidades de Infeng. Y para encontrar a estas personas, Infeng no necesitó actuar él mismo en absoluto. Infeng, al igual que en el mundo plano de la pequeña hada hechizante, utilizó directamente un dominio de calamidad de alcance súper grande, cubriendo toda la tierra de la orden. De esta manera, quedaba claro de un vistazo quién recibía beneficios y quién recibía desventajas. El maestro del Templo del Amor Supremo, Monu Meiyu de la civilización demonio, se centró directamente en este aspecto de la investigación, atrapando a miles de resistentes radicales todos los días, y algunas civilizaciones incluso se opusieron colectivamente a Infeng y fueron marcadas directamente. De hecho, bajo el dominio de la calamidad, cualquier jugador que mantuviera una actitud positiva hacia Infeng obtendría inmensos beneficios, con su velocidad de desarrollo, velocidad de progresión y velocidad de cultivo de monstruos aumentando en más de 10 veces. Pero si no les gustaba Infeng, o lo detestaban, entonces naturalmente su poder de combate se debilitaba en más de 10 veces. Por supuesto, las identidades que Infeng mostraba actualmente en la Tierra de la Orden eran Sombra y Sombra 007, pero cuando se proyectaban sobre los efectos del dominio de la calamidad o la gran autoridad, en realidad se concentraban solo en Infeng, aunque otros jugadores no lo sabían. En ese momento, Infeng se concentró primero en mejorar la gran autoridad hechizante, por lo que desterró a todos aquellos miembros de la oposición radical arrestados a civilizaciones que se oponían colectivamente a Infeng. Entonces Infeng lanzó una gran autoridad hechizante generalizada en el mundo estelar y lunar principal de esa civilización, enviando a todos los jugadores que se le opusieron a una ilusión. En esa ilusión, el mundo estelar y lunar principal de esa civilización generó innumerables monstruos extremadamente aterradores, y esos monstruos infligían específicamente torturas mentales y físicas a los jugadores. Si esa civilización también tuviera algunos jugadores que apoyaran a Infeng, o jugadores neutrales, serían llevados por la maestra del templo demonio Meiyu a uno de los mundos lunares de esa civilización para sobrevivir. Si hubiera jugadores que ya no pudieran soportar la tortura de los monstruos en la ilusión y finalmente desearan sinceramente ser salvados, cambiando su actitud hacia Infeng de oposición a apoyo, aún no podrían escapar de la ilusión, pero serían torturados sin cesar, proporcionando continuamente a Infeng la tapa de divinidad base para la gran autoridad hechizante. En solo un día, Infeng creó 7 áreas ilusorias, 5 de las cuales estaban en las estrellas principales de civilizaciones alienígenas. Después de todo, aquellos que todavía se oponían firmemente a Infeng en esta situación eran en su mayoría civilizaciones extraterrestres. Y el límite de divinidad base proporcionado por la gran autoridad hechizante también se disparó de poco más de 8.000 a 19.128 puntos. Es más que duplicado. En este nivel, ya era bastante difícil mejorar aún más la gran autoridad hechizante. Después de todo, la gran autoridad hechizante obtenía bonificaciones de límite de divinidad al arrastrar objetivos a ilusiones, y cuanto más fuerte era el objetivo, más límite de divinidad proporcionaba. Aunque Infeng ahora podía manejar más objetivos, su fuerza era generalmente mediocre. Es realmente un poco difícil de entender. Infeng miró su interfaz de atributos de gran autoridad hechizante y no pudo evitar suspirar. Su política de gestión actual para la Tierra de la Orden era bastante indulgente, no solo cobrando solo un impuesto de vida del 10% de cada civilización, sino que también hacía que el dominio de la calamidad ayudara a los jugadores de cada civilización a acelerar su velocidad de desarrollo. Mientras pudieran recibir los beneficios del dominio de la calamidad, su velocidad de cultivo de monstruos y su velocidad de cultivo de vida útil serían muchas veces más rápidas que antes. Recaudar solo una tasa impositiva del 10% ya era muy indulgente y benévolo, e incluso podría considerarse una tarifa de uso para el dominio de la calamidad.
Aún así, todavía había algunas personas confundidas que pensaban que Infeng era dictatorial y tiránico. Bueno, no había nada que hacer. Infeng solo podía permitirles experimentar verdaderamente lo que era la verdadera dictadura y la tiranía. La gran autoridad hechizante creó directamente 7 áreas ilusorias, y los jugadores dentro de esas áreas quedaron atrapados en una ilusión de pesadilla, con lamentos llenando la tierra. Tal situación conmocionó a toda la orden del país. Hizo que innumerables personas cambiaran su actitud hacia Infeng. Originalmente, algunas personas pensaron que Infeng actuaba con relativa gentileza, por lo que no tenían nada que temer y querían obtener algunos beneficios a través de ciertos medios. Pero ahora, ¿cómo podrían estas personas atreverse a albergar pensamientos torcidos? Todos se arrodillaron. Inmediatamente después, Infeng designó por separado docenas de áreas populares de cultivo de monstruos de Wild World, prohibiendo temporalmente el ingreso de cualquier jugador e inyectó cebo para monstruos en ellas, preparándose para limpiarlas en unos pocos días para ganar puntos de experiencia y aumentar el valor del Divinity Cap proporcionado por la gran autoridad del caos. En esta etapa, la Tierra de la Orden ya había formado un enfrentamiento de 5 templos, liderado por el Templo del Juicio, el Templo del Sueño, el Templo del Dios del Desastre, el Templo del Amor Supremo y el Templo de la Muerte. Además, estos 5 templos no eran hostiles entre sí, sino que tenían una estrecha relación de cooperación. Debido a la asignación de recursos de Infeng y el apoyo de varios apóstoles óseos, dependientes de la fuente de sangre y otros medios, la fuerza general de estos 5 templos había superado con creces la de otros templos en la Tierra de la Orden. Español el Arcángel Suan, el Hada Verde Claro Ille, la canción del dragón de agua del Templo del Dios del Desastre, Monume Yu y Hugh Yuebai del Templo del Amor Supremo, y el Hada Púrpura Escarchada del Templo de la Muerte, etc. Estos jugadores que habían seguido a Infeng desde el principio ya eran las existencias más fuertes y de mayor rango en toda la Tierra de la Orden, aparte del propio Infeng. Entre ellos se encontraba naturalmente el Hada Blanca Beichen, el Espíritu Púrpura Hua Yuan, la Reina Malvada Pab Laguna del Santuario Oscuro y otros. Con tanta gente trabajando junta para administrar la Orden de Tierras para Infeng, Infeng no necesitó esforzarse mucho, solo necesitaba desarrollarse rápidamente. Durante este periodo, Infeng formó la Legión Libre, cuyos miembros fueron seleccionados por el Arcángel Suan de la civilización Ángel, y todos los jugadores dentro de la Legión se convirtieron voluntariamente en los Santos Libres de Infeng. No estarían sujetos a ningún efecto de control, pero también perderían todos los métodos de control. Se seleccionaron cuidadosamente un total de 10.000 miembros de la Legión Libre, lo que provocó que la gran autoridad de la libertad de Infeng proporcionara un límite de divinidad base que se disparó de poco más de 4.000 a 17.725 puntos. Capítulo 1423. La luz del sol dorada atravesando la niebla gris. Sin embargo, después de crear esta legión libre de 10.000 personas, Infeng también sintió que todos estaban apoyados por sus atributos mentales. Fue solo que debido a que sus atributos mentales eran demasiado altos, no se sentía demasiado cargado por ahora. Para aumentar el límite divino, todavía necesito atributos suficientemente altos para respaldarlo. En cuanto al gerente de esta legión libre, era el antiguo maestro del Templo de la Libertad, un hombre ángel también de la civilización ángel, que ahora era un ferviente partidario de Infeng. No importaba si Infeng aparecía como Sombra o Sombra 007, este maestro del Templo de la Libertad era extremadamente respetuoso y adorable, lo que hizo que Infeng oliera una aura extraña. Este tipo, no podría ser del tipo que se sienta en la misma mesa que el hermano Jie, ¿verdad? El siguiente fue la autoridad del alma. El maestro del Templo del Alma en la Tierra del Orden fue originalmente uno de los 5 gigantes de la civilización demonio, un experto de primer nivel del clan de las ovejas demoníacas. Este gigante ya le había expresado su sumisión la primera vez que Shadow 007 fue expuesto, y después de enterarse de que Shadow y Shadow 007 eran en realidad buenos amigos, también expresó su sumisión a Shadow. La clave fue que recientemente hubo bastantes incidentes que involucraron a los 5 gigantes de la civilización demonio. Este tipo era un ejemplo típico de alguien que se arrodilló a la velocidad de la luz. Entonces, Infeng dejó directamente que este tipo administrara temporalmente el Templo del Alma y le dijo que estuviera preparado para entregar el puesto de maestro del Templo del Alma más tarde. Además, le ordenó a este hombre que seleccionara a 10.000 élites con buen talento de combate de toda la Tierra de la Orden, con la intención de otorgarles el estatus de creyentes del alma. Cualquiera que se convirtiera en un creyente del alma, al igual que los espíritus libres de la Legión Libre,
recibiría una mejora de talento de un nivel de Infeng. Tan pronto como se supo esta noticia, toda la tierra de la Orden se puso furiosa. Jugadores poderosos de innumerables civilizaciones se inscribieron con entusiasmo. Infeng convocó al Hada Verde Claro Ille y al Espíritu Púrpura Huayuan para que participaran en este asunto. En apariencia, era para ayudar al maestro del Templo del Alma, pero en realidad, era para supervisar sus acciones y evitar que robara bienes privados durante el reclutamiento de la Legión del Alma de Infeng. De esta manera, se seleccionaron rápidamente 10.000 jugadores con talentos relacionados con el alma o fuertes talentos de combate. Infeng llegó y convirtió a los 10.000 en creyentes del alma. Esto hizo que Infeng sintiera que su carga mental se había vuelto más pesada. Pero al mismo tiempo, debido al aumento significativo de creyentes del alma, el límite divino básico de Infeng proporcionado por la autoridad del alma también aumentó de poco más de 2.000 a más de 18.000. Afortunadamente, mis atributos mentales actuales son mucho mayores que los de la pequeña hada hechicera y similares. De lo contrario, realmente no podría permitirme tener tantos Soul Believers. Uno debe saber que además de los creyentes del alma, Infeng también tenía espíritus libres y muchos otros subordinados diversos. Le seguían de cerca el poder de la muerte y la gran autoridad del no deseo. Estos dos eran aún más fáciles de manejar. Infeng usó directamente dominación del alma de forma remota para controlar a Birman Fei, y también hizo otro viaje al mundo plano de los 3.000 sonidos inmortales, haciendo que estos dos mundos planos concentraran directamente toda la oposición en un planeta. Entonces, activó directamente el poder de la muerte y la gran autoridad del no deseo de forma remota. Concede la muerte. Privar el deseo. Después de crear 6 planetas de la muerte y 5 planetas sin deseos, el límite divino básico proporcionado por estas dos grandes autoridades de Infeng también alcanzó alrededor de 20.000, encontrando un cuello de botella preliminar. En un corto periodo, este fue el límite que Infeng pudo alcanzar, ya que había mejorado simultáneamente varias grandes autoridades. Finalmente, unos días después, el planeta monstruoso que Infeng había estado cultivando durante unos días ya había generado muchos monstruos. Infeng los cosechó fácilmente, elevando el límite divino básico otorgado por la gran autoridad del caos a más de 20.000. En verdad, el esfuerzo trae recompensa. Infeng miró su panel de atributos. Debido a las mejoras en varias grandes autoridades, la estrella divinidad de fuente interna de Infeng ahora podría transformarse en 1.274.211 puntos, añadiendo 346.900 puntos de límite divino ordinario. El límite divino total de Infeng había alcanzado 1,62 millones. Estos pocos días casi duplicaron el límite divino total de Infeng. Además, Infeng también aprovechó la oportunidad para maximizar los atributos finales completos de varias autoridades menores superiores. Por ejemplo, autoridad menor de muerte, autoridad menor superior de duelo, autoridad menor superior del alma, etc., todas al máximo. Durante este proceso, naturalmente, otro grupo de jugadores hostiles falleció pacíficamente, pero a cambio, los atributos anormales de Infeng se convirtieron en atributos superanormales. También se tomó un tiempo para desafiar a la autoridad hechizante de alto nivel y descubrió que el guardián de la autoridad hechizante de alto nivel era en realidad un avatar del mismo dios de la ilusión del sueño, sin sabiduría ni conciencia, solo responsable de los desafíos de los jugadores y la distribución de recompensas de acuerdo con la configuración inicial del juego de dios abandonado. Infeng obtuvo naturalmente la autoridad de alto nivel hechizante sin ningún suspenso y rápidamente maximizó los atributos finales que le proporcionaba. Ahora tengo un total de 12 autoridades menores superiores. A excepción de la autoridad menor superior de calamidad, que no proporciona una bonificación final de atributo completo, las otras 11 autoridades menores superiores ya proporcionan una bonificación final de atributo completo del 100%, acumulándose hasta 2048 veces. Entre estas 12 autoridades menores superiores, 8 corresponden a sus respectivas grandes autoridades: juicio, hechizo, calamidad, huesos, amor extremo, sin deseo, y la recién adquirida muerte, alma. Las otras 4 autoridades menores superiores aún no han obtenido sus correspondientes grandes autoridades: fuente de sangre, dominación del alma, omnisciencia, duelo. Tanto la fuente de sangre como la dominación del alma hicieron que existencias de nivel primordial decidieran cambiar de alianza temporalmente. La lucha por la gran autoridad de la omnisciencia aún no ha comenzado. Duel es una autoridad menor superior de Mirror Maiden Yue Sang Yan, y su gran autoridad aún no se ha obtenido. Además de estos,
Yin Feng solo tenía una autoridad menor independiente, que era la pequeña autoridad del abismo, y ahora le proporcionaba a Yin Feng el 50% de sus atributos completos finales. Por lo tanto, con todas las autoridades combinadas, los atributos finales completos de Yin Feng habían aumentado en más de 3000 veces. Esto hizo que sus atributos actuales de agilidad, fuerza y mentalidad alcanzaran los 191.213 millones. Casi 200.000 millones. Su atributo Constitución también alcanzó los 31.6 mil millones. En comparación con Xuan, la más fuerte en Orderland anteriormente, los atributos de Yin Feng ya habían superado los de ella en más de 10.000 veces. Por supuesto, la actual Xuan, con la ayuda de Yin Feng, ya ha alcanzado de 3 a 4 millones en su atributo de 4 dimensiones más alto, que es de 3 a 4 veces más alto que su límite anterior. Se puede imaginar que en el futuro, la fuerza general de toda la Tierra del Orden se disparará en múltiplos desconocidos debido a la aparición de Yin Feng. Justo cuando Yin Feng terminó todo esto y aumentó sus estadísticas. En el cielo de la civilización de la Estrella Azul, originalmente envuelto en una neblina brumosa, de repente, deslumbrantes rayos dorados de luz solar atravesaron la niebla gris. Capítulo 1424. Las 9 luces descendieron, impactando al mundo. En comparación con la civilización Joulan anterior, la Estrella Azul actual todavía es muy diferente. La primera diferencia es que Blue Star aún no se ha fusionado con el mundo del juego, la realidad y el juego son dos mundos separados. Durante la civilización Joulan, cuando nació la quinta columna vertebral del mundo Sol y Luna, todos los jugadores no tuvieron más remedio que enfrentarse directamente al jefe. Sin embargo, la Estrella Azul actual está dividida en dos mundos, la realidad y el juego. Sin embargo, cuando Wolfsbane se actualiza, los jugadores aún no pueden evitarlo desconectándose, en referencia a la actualización anterior de Wolfsbane. Dentro del mundo del juego, se actualizará una columna mundial y, simultáneamente, también aparecerá una proyección de la columna mundial en la realidad. El cuerpo principal y la proyección de la columna mundial comparten la misma barra de salud. Atacarla, tanto en la realidad como en el juego, puede reducir la salud del jefe. Al mismo tiempo, cualquier ataque del jefe de la columna mundial se sincronizará con el juego y la realidad. La segunda diferencia es la quinta columna mundial que actualmente se está actualizando en Blue Star. Es una perla unida con 9 luminarias reforzadas. Anteriormente, Yin Feng derrotó a la tercera y cuarta columna vertebrales fortalecidas, obteniendo la bendición del arma divina mundial y la bendición del árbol gigante de la columna mundial, respectivamente. La primera permite que las habilidades de Yin Feng aumenten a 10 niveles superiores a las suyas, mientras que la segunda le permite equipar equipo 10 niveles superiores a las suyas. Esto hizo que Yin Feng se emocionara mucho. ¿Qué clase de bendición le traería esta columna vertebral fortalecida del quinto mundo? En este momento, mientras los rayos de sol dorado atravesaban la niebla gris, iluminando el mundo del juego y el mundo real de Blue Star, innumerables jugadores miraron hacia arriba, y la escena en sus ojos sorprendió a todos. Un total de 9 soles dorados estaban alineados en fila, apareciendo sobre el cielo, y su luz dorada se extendió por todas las regiones del globo. Columna mundial, 9 luminarias, NVL 80. Grado de los viejos tiempos. Durabilidad, 3.3, nivel 25. Jefe de nivel viejos tiempos. Una barra de salud de durabilidad con hasta 26 dígitos. En Blue Star, todos sintieron vértigo cuando vieron esas líneas de texto pequeños sobre los soles dorados. Incluso el equipo de Wang Meng y Wang Yeguiyu, quienes originalmente estaban ansiosos por intentarlo desde la Gran Xia, se quedaron sin aliento. Recientemente, todas las potencias de la Gran Xia, incluyendo Espíritu Fantasma, Xiao Ei y Anju, han logrado grandes avances con la ayuda de Yin Feng. Si no se calcula la defensa y la reducción de daño del jefe, su daño por segundo ya alcanza billones, o incluso decenas de billones. Pero este DPS es solo unas 10 veces mayor que el poder de combate máximo de los jugadores de Reincarnation Civilization originales. Como máximo, es una magnitud de daño de nivel 11 a 12. Si también se tienen en cuenta la defensa y la reducción de daño del boss, el daño que puede infligir por segundo es solo de nivel 7 u 8, y la unidad de medida sigue siendo miles de millones. Esto es completamente suficiente cuando se trata de boss comunes, e incluso puede matar instantáneamente a todos los boss por debajo del nivel legendario. Sin embargo, al enfrentarse a la quinta columna mundial con una barra de vida de durabilidad de 25 niveles, esta cantidad de daño es completamente insuficiente. Además, esta columna mundial 9 luminarias tiene un total de 9 soles dorados,
lo que significa 9 barras de vida. Esta columna mundial unida por 9 perlas luminosas es demasiado anormal, ¿no? ¡Caramba! ¿Esta barra de durabilidad de 26 dígitos equivale a miles de millones de salud? No, es incluso más que miles de millones de millones de millones. Recuerdo que el último árbol gigante de la columna mundial solo tenía 90 billones de salud para un solo cuerpo. ¿La salud de esta columna mundial final es billones de veces mayor que la de ese árbol gigante? Jugadores de todo el mundo, aquellos expertos que originalmente querían luchar y esforzarse al máximo, todos sintieron una sensación de desesperación. Incluso entre el público en general, muchos jugadores de repente comenzaron a dudar si Shadow podría derrotar a este jefe. Porque la salud de este jefe superó por completo la imaginación de todos. Dentro del equipo de Wang Meng, An Yu, Eibu Lin Dalisi, Heo Jixue y otros, después de un breve cálculo, se dieron cuenta de que si confiaban en sí mismos, necesitarían atacar y producir continuamente durante decenas de millones de años solo para destruir uno de los soles dorados. Este número directamente los hizo desesperar. Incluso el espíritu fantasma en Ciudad Sombra, mirando esos soles dorados, calculó brevemente y al instante se quedó en silencio. Con la producción actual de Ghost Spirit, el tiempo requerido para destruir un solo sol por sí sola también se calcularía en cientos de miles de años. Y en ese momento, no fueron solo estos jugadores del Blue Star los que quedaron en shock. Después de todo, los jugadores de Blue Star nunca habían visto un jefe así, por lo que sorprenderse era perfectamente normal. Aún más sorprendidos estaban los diversos NPC que ya habían sido sometidos por Fairy Kait. Entre las docenas de legiones de reserva de las sombras, uno por uno, los NPC miraron hacia los 9 soles dorados, todos cayendo en un estado aturdido. Incluso Ge Anke, el anciano que solía vender máscaras, estaba igual. Una columna vertebral mundial de salud de 25 niveles. ¿Es este realmente un jefe que los jugadores que solo han estado desarrollando durante medio año pueden resolver? Su salud ya es millones de veces mayor que la del jefe más fuerte de Orderland. El hada púrpura Yuan, en sus hermosos ojos que habían sido restaurados a la normalidad por el tratamiento de Infeng, reveló una pizca de incredulidad, luego sus labios se curvaron en una sonrisa de alivio. Aunque este boss es asombroso, no debería ser un problema para el más pequeño. Oh querido, realmente tengo buena previsión. En ese momento, vi de un vistazo que el hermano pequeño Shadow tenía un futuro, y tenía razón. Al pensar en los diversos recursos de desarrollo, incluida incluso la autoridad menor extrema del amor, que Infeng le había estado dando recientemente, Fairy Kait no pudo evitar sentir una calidez que se extendía por su cuerpo. El punto clave fue que, aunque Infeng era fuerte, todavía tenía sentimientos por las personas y las cosas que lo rodeaban, y no se había convertido en una despiadada máquina de matar monstruos. Cuando todos los jugadores, NPC y varias bestias demoníacas inteligentes de grado épico en Blue Star estaban en estado de shock debido a la aparición de Wolfsbane Nine Luminaries. Infeng también frunció el ceño. Estaba en Ciudad Sombra, observando todo lo que ocurría afuera. A medida que su percepción de sombra original se extendía hacia afuera, Infeng descubrió inmediatamente que esta vez, la renovada columna mundial en realidad no tenía ninguna luna presente. ¿Solo 9 soles y ninguna luna? Significado. Esta vez, el mecanismo de la columna mundial es completamente diferente de la columna vertebral del quinto mundo común de la civilización Joulan en aquel entonces. En la civilización Joulan, cuando aparecía el sol dorado, caían enormes bolas de fuego sobre el suelo. Primero había que empujarlas hacia la luna, destrozarla, y solo entonces se podía romper la invencibilidad del sol dorado. Pero ahora no hay luna. Y esos 9 soles dorados también están en un estado invencible. Por un momento, incluso Infeng no supo cómo empezar, porque el cambio de mecanismo significaba que no sabía dónde estaba el punto de ruptura. Él solo podía observar primero. En ese mismo momento, todos los jugadores de Blue Star recibieron un aviso del sistema. Capítulo 1425. ¿Jugador estrella azul? ¿Qué tiene que ver conmigo, Sombra 007? Durante la incursión Wolfsbane Nine Luminaries, los jugadores de Blue Star no pueden atacarse entre sí ni restringir las acciones de los demás. Durante la incursión Wolfsbane Nine Luminaries, todos los jugadores son devueltos por la fuerza a la estrella principal de la realidad, y a través de 108, Orbital Starlight, todos los jugadores controlan la estrella principal Blue Star para moverse en el cielo estrellado. Nota: durante el movimiento de la estrella principal Blue Star, los jugadores de Blue Star no pueden abandonar la atmósfera de la estrella principal Blue Star.
Si son golpeados por el impacto de luz solar de Wolfsbane Nine Luminaries, todos los jugadores de Blue Star morirán. Si la estrella principal Blue Star choca con cualquier Wolfsbane Nine Luminaries, todos los jugadores de Blue Star morirán. Cuando esta serie de indicaciones del sistema sonaron en las mentes de todos los jugadores a nivel mundial, era como si una sola piedra provocara 1000 ondas. Una luz blanca brilló ante los ojos de Infeng, y descubrió que efectivamente había sido enviado de regreso a la realidad de la estrella azul. En Blue Star, dentro del territorio de la Gran Xia, los jugadores solo necesitaban mirar hacia arriba para ver 9 soles dorados, dispuestos de forma irregular, emitiendo una luz dorada abrasadora. En cuanto los jugadores del Imperio de América del Norte en el lado opuesto de Gran Xia, no pudieron verlos después de regresar a la realidad, pero aún podían ver una brillante luz dorada en el horizonte, disipando e iluminando la niebla gris sobre sus cabezas. Todos los jugadores de Blue Star no pueden abandonar la atmósfera de la estrella principal de Blue Star. Se puede controlar la estrella principal azul para que se mueva en el cielo estrellado a través de 108 orbitales Starlight. Infeng se sorprendió un poco cuando escuchó este aviso del sistema. El jefe era invencible y no sabía cómo eliminarlo, y ahora había otra crisis. Porque, mientras la estrella principal estrella azul fuera golpeada por el impacto de luz solar del jefe, todos los jugadores de estrella azul morirían. O si la estrella principal estrella azul chocara con el jefe, todos los jugadores estrella azul también morirían. Este era claramente un mecanismo de voz, un mecanismo que potencialmente podría causar que Infeng muriera aquí también. Además, Infeng inmediatamente miró hacia arriba y vio que efectivamente había algunas, luz estelar orbital, brillando con luz púrpura en el cielo, ya rodeando a la estrella principal estrella azul. Mientras miraba una de las luces estelares orbitales, los ojos de Infeng mostrarían las posiciones de las 108 luces estelares orbitales, y luego podría elegir una de ellas para activarla. Un jugador solo podía elegir una luz estelar orbital y podía cambiar a otra luz estelar orbital en cualquier momento. En un momento determinado, la luz estelar orbital que se activó más veces liberaría un empuje para impulsar a la estrella principal estrella azul a moverse. ¿Está aquí estrella azul errante? Infeng se quedó sin palabras. Claramente, en esta situación, toda la civilización necesitaba una voz fuerte para unificar y comandar a todos los actores globales. Una vez que las opiniones de los jugadores de Blue Star no estuvieran unificadas, la trayectoria del movimiento de la estrella principal Blue Star definitivamente sería caótica, balanceándose de un lado a otro, ya sea que chocara contra un sol dorado o fuera golpeado por el impacto de luz solar del boss, todos perecerían juntos. Sin embargo, lo que preocupaba a Infeng ahora no era esto. ¿Estaba más preocupado por cómo romper el estado invencible del jefe? Justo entonces, Infeng ya había visto que cada vez más personas en el cielo comenzaban a elegir y activar la luz estelar orbital, y cada luz estelar orbital se volvía cada vez más brillante. Los jugadores no sabían cuál activar, así que eligieron uno al azar y lo activaron. Al mismo tiempo, Infeng observó los 9 soles dorados y descubrió que los 9 soles dorados habían comenzado a lanzar un hechizo, impacto de luz solar. La velocidad de lanzamiento del impacto de luz solar de cada sol dorado era diferente. Algunos tardaron media hora, mientras que otros tardaron 2 horas. Sin embargo, el objetivo del impacto de luz solar parece estar siempre fijado en la posición actual de la estrella principal estrella azul. Si se fija en estrella azul, no importa a dónde vuele estrella azul, será alcanzado por impacto de luz solar, a menos que... A Infeng se le ocurrió fácilmente un punto. Necesitaba mover la estrella principal azul a una posición específica, permitiendo que otros soles dorados bloquearan el impacto de la luz solar de otros soles. Tal vez, ¿el impacto de la luz solar de otros soles podría romper el estado invencible del sol dorado? Ahora Infeng no tenía una idea muy precisa. Incluso intentó preguntarle al núcleo omnisciente. Desafortunadamente, el núcleo omnisciente no tenía ninguna información o registro al respecto. En todo el universo y en todos los tiempos, esta columna mundial 9 luminarias aparecía por primera vez. Pero lo bueno fue, en esta situación, el único método que se le ocurrió a Infeng fue mover la posición de la estrella principal estrella azul y dejar que otros soles dorados bloquearan el impacto de la luz solar. Debido a que el impacto de la luz solar de los soles dorados tuvo diferentes tiempos de liberación, hubo espacio para la operación. Si los soles dorados ni siquiera pudieran bloquear el impacto de la luz solar, entonces Infeng probablemente sería enterrado con todos los jugadores de Blue Star en esta batalla boss. Si llegara a eso, Infeng sintió que solo podría escapar a la civilización Youlan a través de la puerta de teletransportación dorada,
En cuanto a Ghost Spirit y los demás, Infeng solo podría esconderlos en la tierra del juicio y llevárselos con él. Y después de llevárselos, no podrían salir inmediatamente, y tal vez tendrían que quedarse en la tierra del juicio por mucho, mucho tiempo. Pero este fue un último recurso. No podía simplemente ver cómo Ghost Spirit y los demás eran destruidos junto con Blue Star. Justo entonces, Infeng recibió rápidamente un mensaje privado de Wang Ye-Wei-Yu, el gran pez sombra. Nuestro funcionario, tras un debate, cree unánimemente que ahora debemos empujar a la estrella azul detrás de un sol que libere el impacto solar más tarde, para que ese sol pueda bloquear el impacto solar de otros soles. Además de eso, hay otras especulaciones sobre el mecanismo del boss, pero no son muy fiables, porque desde que apareció este boss, se nos ha presentado muy poco. Parecía que la especulación del gran funcionario Xia sobre el mecanismo del boss era similar a la de Infeng. Esto fue algo que Infeng pensó con un vistazo, pero el gran funcionario Xia, con una actitud rigurosa, aún necesitaba discutirlo y analizar otras posibilidades. El mecanismo del boss es en un 99% así. Infeng respondió, el problema ahora es cómo transmitirlo a todo el mundo, para que todos activen la misma luz estelar orbital, lo cual es bastante difícil. Porque la activación de orbital Starlight se calculó por el número de personas. Entonces, no importaba cuán fuerte fuera Infeng, solo podía proporcionar un voto. Y todavía había 2.000 millones de personas en todo el mundo. Wang Ye-Wei-Yu, al oír esto, también dijo con una sonrisa amarga, este punto es realmente demasiado difícil. Cuantos más jugadores activen la misma luz estelar orbital, más rápido se moverá Estrella Azul. Según nuestros cálculos, necesitamos al menos 1.000 millones de personas para activar la misma luz estelar orbital para permitir que Estrella Azul alcance la posición correspondiente con anticipación. Además, ahora hemos recibido noticias de que un buen número de países y fuerzas han comenzado a unirse en secreto, queriendo explotar con nosotros. En el país Sakura, el país del Gran Han, el Imperio Norteamericano, la India, muchas personas se han unido, diciendo que no están dispuestas a continuar así y quieren enviar a Estrella Azul al Sol, para perecer junto con nosotros. Después de todo, durante la incursión del jefe Worlds Pain, nuestros jugadores de Blue Star no pueden atacarse entre sí, así que están actuando imprudentemente. ¿Existe tal cosa? Infeng sonrió. Los jugadores de Estrella Azul no podían atacarse entre sí ni tampoco podían restringir las acciones de los demás. Pero, si cambio mi identidad a Sombra 007, ¿no estarían todos jodidos? ¿Qué tienen que ver los jugadores de Blue Star con mi Shadow 007? Parece que antes de lidiar con el jefe, primero puedo eliminar una oleada de parásitos en la estrella principal Estrella Azul. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1426. El poder de la autoridad. Una ilusión gigantesca. Por supuesto, Infeng estaba muy consciente. Incluso con su identidad como Shadow 007, un jugador que no es de Blue Star, eliminar los parásitos de Blue Star todavía presentaba una dificultad, identificar todos los parásitos. Si bien podía verificar a través del dominio de la calamidad, en un momento en que la supervivencia de toda la humanidad estaba en juego, algunas personas, incluso si no les agradaba Infeng, no irían tan lejos como para intentar volarlo. Cada jugador solo sabe qué brillo estelar orbital le eligió activar. Infeng pensó por un momento y rápidamente se le ocurrió una solución. Solo se puede decir que tener suficientes grandes autoridades a mano realmente le permitió manejar más situaciones. En esta situación, solo puedo usar la gran autoridad hechizante. Crea una ilusión masiva que cubra toda la estrella azul, abarcando a todos. Si arrastrara a todos a una ilusión de su propia creación, la divinidad actual de Infeng sería verdaderamente insuficiente, incluso lejos de ser suficiente. Sin embargo, la ilusión que creó Infeng era exactamente idéntica a la realidad. Entonces, solo necesitaba escanear todos los datos actuales alrededor de Blue Star e incorporarlos a la ilusión. Parecía no tener ninguna utilidad. Pero en realidad, de esta manera, después de que todos tomaron la decisión de activar un brillo estelar orbital, su elección primero se convertiría en información recopilada por Infeng, en lugar de proyectarse directamente a la realidad.
Y esta información podría convertirse en la clave para que Infeng determine quiénes eran los parásitos. Primero, usa la percepción de sombras original para percibir todos los datos circundantes. Pero con tantos datos, incluso con mis capacidades mentales actuales, es completamente imposible analizar cada detalle. Afortunadamente, existe la alta autoridad omnisciente. La alta autoridad omnisciente no solo podía utilizarse para deducir información, sino que también era un centro de procesamiento de información extremadamente poderoso. Todos los datos que Infeng percibió a través de la percepción de la sombra original podrían ingresarse directamente en la alta autoridad omnisciente sin pasar por el propio Infeng, y luego la gran autoridad hechizante podría utilizar directamente esta información de datos ambientales para crear la ilusión. Por lo tanto, lo que parecía una operación sencilla en realidad se logró cuando Infeng tomó varios desvíos para conservar el poder divino. Aún así, crear una ilusión que cubriera toda la estrella azul consumió 1,5 millones de poder divino, equivalente a 7,5 millones de años de vida. Si Infeng no tuviera más fuentes de vida útil ahora, consumirla continuamente a este ritmo lo empobrecería. Y en este momento, nadie en toda la estrella azul sabía que habían sido envueltos en una ilusión masiva. Elige rápidamente un brillo de estrella orbital para activar. Dios mío, con tantos destellos estelares orbitales, ¿cuál debería activar? No lo sé, escojamos uno al azar por ahora. Creo que es mejor esperar la orden del hermano Sombra, ¿no? En esta situación, el hermano Sombra sin duda dirigirá a todos. Innumerables jugadores en Blue Star estaban en caos. Todos habían escuchado las indicaciones del sistema y aprendido acerca del mecanismo preliminar de esta columna vertebral del quinto mundo, lo que condujo a desacuerdos significativos sobre cómo proceder. Pero muchos jugadores no entraron en pánico ni actuaron de inmediato. En cambio, estaban esperando órdenes de Infeng. Evidentemente, las numerosas actuaciones pasadas de Infeng ya habían acostumbrado a la mayoría de los jugadores de Blue Star a obedecerlo en asuntos importantes. Infeng observó la situación en la ilusión, analizando los datos a través de la alta autoridad omnisciente. Al principio quería encontrar a los parásitos, pero no esperaba que tanta gente no hubiera tomado ninguna decisión. Así es, primero necesito darles una respuesta correcta y dejar que elijan. Solo entonces podré ver quién elegirá una respuesta opuesta a la correcta. Infeng cerró los ojos. El rango de percepción de sombras original se expandió hacia afuera, abarcando tanto a la estrella azul como a los 9 soles dorados. Calcula el tiempo de preparación para que cada sol libere un impacto solar. Suponiendo que el impacto del sol pueda romper el estado invencible del sol dorado, calculemos una trayectoria para el movimiento de la estrella azul que nos permita eliminar 8 soles. En cuanto a qué hacer con el último sol, Infeng actualmente no tenía idea. Solo pudo decir, primero veamos si el impacto solar podría romper el estado invencible del sol dorado. Estos cálculos de mecánica celeste, combinados con el tiempo de preparación del impacto solar, calcular la trayectoria de movimiento requerida para la estrella azul fue un juego de niños para la alta autoridad omnisciente. En apenas unos segundos, la alta autoridad omnisciente ya había calculado el resultado. No solo calculó la trayectoria de movimiento requerida para Blue Star, sino que también calculó, basándose en el estado de activación actual de los brillos de las estrellas orbitales y el cambio en la aceleración de Blue Star, exactamente cuántas personas se necesitaban para activar qué brillo de la estrella orbital. Tengo la respuesta. Infeng exhaló un suspiro de alivio. Sin la alta autoridad omnisciente, Infeng podría haber calculado una estimación aproximada él mismo, pero el tiempo empleado no habría sido de unos pocos segundos, sino de al menos 10 minutos. En ese caso, el tiempo restante de la operación sería muy ajustado, ya que el Sun Impact más rápido solo tardaría un total de media hora en liberarse. Si se desperdiciaran 10 minutos, solo quedarían 20 minutos de tiempo de operación, lo que fácilmente podría ocasionar problemas. Dado que ese es el caso. Primero, anuncia el primer destino. Permita que todos los jugadores activen directamente Orbital Star Glow 17. Se emitió la primera orden de Infeng. Si la orden se transmitiera a través del gran oficial Xia, la velocidad de transmisión sería demasiado lenta. Infeng usó directamente el poder divino Tianai, desatando una destrucción instantánea mientras usaba simultáneamente la energía de calamidad del elemento luz para esparcirla por el cielo global, mostrando directamente el número 17. Los 108 brillos estelares orbitales tenían cada uno su propio número. Cuando la energía del elemento luz calamidad se condensó en 8, 17 en el cielo global.
La mayoría de los jugadores de todo el mundo comprendieron inmediatamente el significado. En esta etapa, ¿quién en Blue Star tenía los medios para condensar proyecciones numéricas de luz tan grandes en el cielo? Solo Sombra. Y entonces, Infeng recibió rápidamente muchos mensajes activando Orbital Star Glow 17 a través de la gran autoridad hechizante, y al mismo tiempo, muchos jugadores también enviaron mensajes activando otros orbitales Star Glow. Tanta gente activando Orbital Star Glow 92. Los labios de Infeng se curvaron, encontrándolo divertido. Porque Orbital Star Glow 92 estaba ubicado justo enfrente de Orbital Star Glow 17. Elegir Orbital Star Glow 92 no fue simplemente ir completamente en contra de Infeng, ¿verdad? En realidad, Estrella Azul apenas se había movido, porque antes de que Infeng estableciera la ilusión masiva que cubría Estrella Azul, menos de una milésima parte de los jugadores habían elegido activar un brillo estelar orbital. Pero en la ilusión, los jugadores eligieron activar los brillos de las estrellas orbitales uno tras otro, y toda la información fue recibida por Infeng aquí, sin ser transmitida al verdadero sistema del juego God Forsaken. Hay muchos que están en mi contra y quieren hacerme volar por los aires, ¿no es así? Infeng se burló rápidamente. Capítulo 1427. Del asco a la admiración. Maldita sea. La cantidad de jugadores que eligieron activar la estrella orbital número 92 superó la imaginación de Infeng. Al principio pensó que unas cuantas decenas de miles o cientos de miles serían suficientes. Después de todo, los nativos de Blue Star habían estado sujetos al dominio de la calamidad durante mucho tiempo, y aquellos jugadores que todavía odiaban a Infeng no podían vivir bien en el dominio de la calamidad en absoluto. Pero ahora parece. Infeng realmente subestimó la naturaleza humana. El número total de jugadores que eligieron activar sucesivamente la estrella orbital número 92 alcanzó más de 11 millones y sigue aumentando lentamente. La mayoría de estos jugadores provenían de la India, el Imperio de América del Norte, el país Sakura, el país Gran An y algunos países circundantes de la Gran Xia. Como esto era equivalente a un voto anónimo, no tenían ninguna presión psicológica al tomar su decisión. Solo querían romper completamente con Infeng y la Gran Xia. Si ellos no podían vivir bien, Gran Xia y Infeng tampoco deberían esperar hacerlo. Ese era el pensamiento de este grupo de personas. Así es. Incluso con el dominio de la calamidad, no es como si pudieran cambiar su actitud hacia mí solo por querer. Si una persona odiara a Infeng, entonces incluso con la influencia del dominio de la calamidad, obligarlo a adorar a Infeng sería muy difícil para él. No hubo pocas personas así en el mundo. Incluso dentro de la Gran Xia, había unos cuantos. Algunas personas sienten un disgusto intrínseco cuando otros les roban el protagonismo o les eclipsan. Algunos incluso podrían estar molestos con Infeng porque sus compañeras femeninas lo adoran. Y algunos simplemente envidian a Infeng, y si no les va bien, quieren culpar a Infeng. Estas personas son jugadores cuyo poder de combate ha sido suprimido bajo el dominio de la calamidad. Entre ellos, algunos podrían querer cambiar su actitud hacia mí para obtener el beneficio del dominio de la calamidad, pero la esencia de la naturaleza humana se lo impide, manteniendo su hostilidad hacia mí. Infeng negó con la cabeza. Esta situación ciertamente existió. Y la existencia del dominio de la calamidad también profundizó el odio de estos jugadores hacia Infeng. Después de todo, la supresión del dominio de la calamidad los convirtió en marginados de la sociedad, completamente incapaces de integrarse en entornos de juego normales. Ningún equipo normal necesitaría un jugador cuyo daño fuera suprimido 5 veces y que recibiera 5 veces más daño. Incluso algunas parejas fueron separadas por la fuerza debido al dominio de la calamidad. Este impacto fue algo que Infeng no había anticipado antes. Pero incluso si lo hubiera previsto, Infeng habría hecho lo mismo. Porque esta era la forma más conveniente de eliminar a los disidentes, sutilmente, sin siquiera requerir que Infeng los examinara uno por uno. Originalmente, si se le daba suficiente tiempo, el número de oponentes de Infeng seguramente disminuiría. Pero él no esperaba. En esta coyuntura crítica, apareció un mecanismo duro de la columna vertebral del quinto mundo, que requirió que toda la humanidad lo enfrentara junta. Por eso Infeng tuvo que actuar con anticipación y lidiar con todas estas personas que se le oponían. Considerando que estas personas podrían tener familiares y demás, si todos ellos fueran asesinados, probablemente crearía otro grupo de jugadores que se le opondrían. En tal situación, no importa cuántos fueran asesinados, siempre habría más. Entonces, Infeng simplemente activó la gran autoridad del amor extremo.
Él seleccionó directamente a esos más de 10 millones de jugadores y elevó su admiración por él al nivel 3 de admiración. Por supuesto, si estuviera en su identidad de sombra, naturalmente no podría hacer esto. Pero cuando In Feng cambió a su identidad de Sombra 007, no hubo ningún impacto en absoluto, y después de activar la gran autoridad del amor extremo, el objetivo de admiración de nivel 3 que estableció seguía siendo el propio In Feng, que es la identidad sombra. Dado que estos jugadores ahora estaban reprimidos por el dominio de la calamidad, y su poder de combate no era necesariamente fuerte para empezar. Entonces, cambiar el nivel de admiración de más de 10 millones de personas solo consumió un total de 350.000 divinidades de In Feng, lo que se puede decir que es muy poco. Cuando la gran autoridad del amor extremo de In Feng descendió, estos más de 10 millones de jugadores repartidos por todo el mundo de repente se dieron cuenta de algo. ¿Qué estoy haciendo? Esto es terrible. ¿Solo quería que toda la humanidad pereciera conmigo? ¡Qué descaro! Solía odiar al mayor sombra. Ese fue un crimen atroz. Nuestro mundo de juego de la Estrella Azul tiene muchísimos PNJ, lo que demuestra la inmensidad de este universo, y el juego de God Forsaken es mucho más amplio de lo que creemos. Con sombra, podremos consolidarnos mejor en el universo en el futuro. Exactamente, ¿cómo pudimos comprender una verdad tan simple recién ahora? Después de que su nivel de admiración por In Feng cambió, estas personas lloraron amargamente, cada uno lamentando sus acciones pasadas. Inmediatamente cambiaron su estrella orbital elegida del número 92 al número 17. Al mismo tiempo, cuando su actitud hacia In Feng cambió drásticamente, la represión del dominio de la calamidad finalmente se levantó. Sin embargo, la mejora del dominio de la calamidad aún no les había hecho efecto. La activación forzada de la gran autoridad del amor extremo afectaría sus emociones y conciencia. Para obtener la mejora del dominio de la calamidad, aún debían esperar a que el efecto de la gran autoridad se desarrollara lentamente y a adorar genuinamente a In Feng desde lo más profundo de su corazón. Originalmente, estos jugadores eran como ratas en la calle, marginados de la sociedad y completamente rechazados por la corriente dominante. Cabe destacar que incluso en el país de Sakura y el país de la Gran An, las calles ahora están llenas de seguidores de In Feng. Solo los jugadores que habían obtenido el beneficio del dominio de la calamidad estaban calificados para salir y enfrentar a los jefes o formar equipo para matar monstruos. Desde esta perspectiva, este grupo de jugadores no solo no pudo cambiar su odio a In Feng, sino que, al ser condenados al ostracismo por la sociedad, llegaron a odiar a In Feng aún más. Era perfectamente razonable que tomaran la decisión que tomaron ahora, romper con toda la humanidad. Parece que confiar únicamente en el dominio de la calamidad podría no eliminar todas las voces disidentes. In Feng reflexionó pensativamente. Y una vez que trató con este grupo de personas, al final solo quedó una voz a nivel mundial. No es que todos se hubieran convertido en los adoradores más leales de In Feng, sino que, cuando se trataba de derrotar a la quinta columna vertebral mundial, el objetivo de todos era consistente: proteger a Blue Star y derrotar al boss. No sabían qué beneficios les traería derrotar al jefe, pero sabían que si no podían derrotar al jefe, todos morirían. Nadie quería morir. Entonces, los jugadores finalmente comenzaron a trabajar juntos, y casi todos eligieron activar la estrella orbital número 17 de acuerdo con la indicación de In Feng en el cielo. Así, In Feng retiró la ilusión en silencio. 100 millones. 200 millones. 300 millones. Cada vez más personas decidieron activar la estrella orbital número 17, volviéndola cada vez más brillante y empujando a la estrella azul a moverse cada vez más rápido en la dirección predeterminada. Detrás de Estrella Azul se extendía una cola gris azulada que brillaba intensamente en el cielo estrellado. Ahora realmente es una estrella azul errante. In Feng sintió los cambios en el entorno, manteniendo la compostura en todo momento y también sintiéndose un poco afortunado. Si no tuviera su doble identidad y varios métodos de gran autoridad, no habría sido tan fácil resolver esta crisis. La alta autoridad omnisciente calculó que la velocidad de propulsión de la estrella orbital estaba relacionada con el número de personas que elegían activarla, pero no era una relación lineal. Si 1.000 millones de jugadores eligieran la estrella orbital n grados 17, incluso si solo 1 millón eligiera la estrella orbital n grados 92, la velocidad de propulsión de la estrella azul podría reducirse a más de la mitad. Si hubiera 10 millones de disidentes, la velocidad de propulsión de Blue Star probablemente solo sería una décima parte de su velocidad total, y en ese caso, sería demasiado tarde para empujar a Blue Star a la posición específica.
Parece que la dificultad de esta quinta columna mundial es realmente considerable. Y es realmente la mayor prueba para una civilización. Ahora tenemos que ver si el impacto solar puede eliminar el estado invencible del Sol. Capítulo 1428 Sorpresa. ¿Estamos ilesos? Cuando Yin Feng levantó la ilusión creada por la gran autoridad hechizante, el resplandor estelar orbital número 17 alrededor de la estrella azul finalmente recibió comandos de activación de la gran mayoría de los jugadores de la estrella azul, volviéndose cada vez más brillante. Esto hizo que la velocidad de movimiento de estrella azul fuera cada vez más rápida. Por supuesto, la velocidad general, a los ojos de Yin Feng, todavía no era diferente del paso de un caracol. Pero en comparación con otros jugadores, la velocidad actual de Blue Star ya era bastante asombrosa, ya que su velocidad había alcanzado 20 veces la velocidad del sonido y todavía estaba acelerando. El resplandor estelar orbital le proporcionó a Estrella Azul aceleración, no velocidad de movimiento directa, por lo que en el entorno de niebla gris, que era casi un vacío, la velocidad de Estrella Azul definitivamente sería cada vez más rápida. Esta velocidad es muy rápida. Me pregunto si podremos frenar más tarde. Madre mía, estamos tan cerca del Sol. No nos absorberá, ¿verdad? Imposible, creo que Sombra definitivamente nos llevará a la victoria. En este momento, Espíritu Fantasma se encontraba en lo alto de una torre en Ciudad Sombra, observando los 9 soles. Observó que, mientras Estrella Azul se movía, uno de los soles ya había desaparecido en el horizonte. Y parecía que no pasaría mucho tiempo antes de que un segundo sol desapareciera bajo el horizonte, lo que significa que rotaría hacia el otro lado de Blue Star. También fue en este momento que la energía del desastre del elemento luz controlada por Yin Feng mostró una vez más el número 56 en el cielo, lo que indica que todos los jugadores del mundo deberían transferir su activación al resplandor estelar orbital número 56. En este punto surgió un problema. Aunque la alta autoridad omnisciente podía calcular la trayectoria más precisa de la estrella azul y proporcionar valores de referencia sobre cuántas personas debían activar cada resplandor estelar orbital, en la operación real, la velocidad a la que los jugadores transferían las activaciones variaba, lo que generaba algunos errores. Afortunadamente, si ocurría un error, Yin Feng podía ingresar datos inmediatamente, lo que permitía a la alta autoridad omnisciente realizar ajustes en cualquier momento. No es de extrañar que Lin Che y los demás dijeran que si existiera la autoridad omnisciente, controlar la distribución de la energía del desastre sería muy simple. Yin Feng todavía se sentía un poco emocionado. Y a medida que Blue Star, bajo el mando de Yin Feng, comenzó a girar gradualmente a su posición predeterminada a diferentes velocidades, los corazones de todos los jugadores del mundo se tensaron. La capacidad de cálculo del profesor es tan fuerte. El corazón de Espíritu Fantasma nunca se tranquilizó cuando sintió el movimiento de Estrella Azul. Aunque sus matemáticas no eran malas, lo intentó brevemente y descubrió que no podía calcular la trayectoria de Estrella Azul como Yin Feng. O mejor dicho, ella vio que había muchas soluciones a este problema y no sabía por qué Yin Feng eligió este camino. Al mismo tiempo, muchos otros jugadores de Blue Star con fuertes habilidades matemáticas y lógicas también expresaron sus dudas. La trayectoria actual de Yin Feng hacia la estrella azul no era la óptima, pues ya había pasado por alto 4 soles dorados. En circunstancias normales, ¿no debería simplemente elegir el sol más cercano y pasar por detrás? Bueno, eso es porque otros solo calcularon el camino para resistir la primera ola del impacto de la llamarada solar. En ese caso, efectivamente había 8 opciones, podían simplemente ir detrás de cualquier sol. Pero lo que Yin Feng calculó fue un método para lidiar con el impacto de la llamarada solar de los 9 soles de principio a fin. Especialmente, el impacto de la llamarada solar del último sol, si la suposición de Yin Feng era correcta, cuando el último sol lanzó su impacto de llamarada solar, no habría otros soles en el campo para bloquear el impacto de la llamarada solar, por lo que se necesitarían otros métodos. Por supuesto, eso fue para más tarde. Lo más importante ahora era ver si la primera ola de impacto de llamarada solar podía ser bloqueada por otros soles. Acelerar, girar, desacelerar, parar. Tras una serie de movimientos, Estrella Azul llegó a la parte trasera de uno de los soles dorados. En ese momento, al alzar la vista desde el territorio de la Gran Xia, se podían ver 3 soles dorados, pero en realidad había 4 soles en esa dirección, uno de los cuales estaba bloqueado. El sol que estaba bloqueado y no se podía ver era el que se preparaba más rápido para el impacto de la llamarada solar. Justo cuando Estrella Azul llegó a esta posición y se detuvo durante 5 minutos.
Casi todos los jugadores del mundo no se atrevieron a respirar. Algunos jugadores usaron medios para observar la situación del sol en el exterior y comenzaron a transmitir en vivo. Todos los jugadores de Blue Star contuvieron la respiración, observando la situación del sol. De repente, una deslumbrante luz dorada estalló, iluminando el cielo. In Feng pudo sentir claramente que el sol bloqueado irrumpió con un pilar de luz dorada. Dentro de ese pilar, llamas a cientos de miles, incluso millones de grados Celsius, atravesaron instantáneamente la niebla gris y se estrellaron contra el sol dorado que bloqueaba el camino de la estrella azul. En este instante, el estado invencible del sol dorado realmente comenzó a romperse. ¿Hay incluso una cuenta regresiva? Pronto, In Feng miró el sol, alcanzado por el impacto de la llamarada solar, y vio aparecer una cuenta regresiva de invencibilidad debajo de su barra de salud. Quedó bastante sorprendido. Aunque la cuenta regresiva fue de solo 12 segundos. Pero estos 12 segundos, si no se manejan bien, serían un desastre para toda la civilización de la estrella azul. Porque, cuando ese sol fue golpeado por el impacto de la llamarada solar, en realidad comenzó a arrojar bolas de fuego de meteorito, barriendo hacia la estrella azul, y dentro de la cortina de luz del meteorito, incluso había elfos solares. Aunque el sol perderá su estado invencible al ser golpeado por el impacto de llamarada solar, también entrará en un estado de ataque. Este estado de ataque es completamente fatal para los jugadores normales. Las bolas de fuego del meteorito aún no habían caído, pero los jugadores del lado de la gran cia de la estrella azul ya sintieron una ola de calor corriendo hacia ellos, y la temperatura de toda la superficie de la estrella azul aumentó repentinamente. Y los elfos solares ya habían aterrizado en la superficie de la estrella azul a lo largo de la luz solar dorada a una velocidad extremadamente rápida, comenzando a atacar a los jugadores más cercanos. Estos elfos solares de nivel 80 eran extremadamente difíciles de enfrentar, incluso para los jugadores de la civilización Youlan en ese momento. Contra la mayoría de los jugadores de Blue Star, fue simplemente una masacre. In Feng no estaba preparado y, en un abrir y cerrar de ojos, innumerables elfos solares invadieron la superficie de la estrella azul, mientras que bolas de fuego de meteoritos aún más violentas también se estrellaron hacia la estrella azul. La calamidad se extiende. La habilidad linaje de In Feng se desató directamente. El débil rugido de un dragón resonó por todo el mundo, modificando sorprendentemente la percepción de las unidades enemigas y amigas dentro del alcance global. Cuando todos los elfos solares intentaron atacar a los jugadores, todos quedaron atónitos al descubrir cómo es que todos estos jugadores se convirtieron en aliados. Incluso ese sol dorado fue juzgado como un aliado. Una tras otra, bolas de fuego de meteorito cayeron del cielo, atravesaron la niebla gris y se estrellaron contra el suelo. Incluso si un jugador de la estrella azul era alcanzado directamente, se sorprendía al descubrir que no perdía salud y salía completamente ileso. Capítulo 1429. Dificultad infernal. La etapa final del día. Incluso en la realidad de Blue Star, se siguieron las configuraciones básicas del juego God Forsaken. Los jugadores no podían causar daño a las unidades amigas, e incluso todas las habilidades y métodos negativos, incluidos los efectos de alta temperatura, baja temperatura y gravedad, no podían causar ningún impacto. Porque la realidad de Estrella Azul, en la superficie, era un mundo real no fusionado. De hecho, incluso la auténtica Estrella Azul fue originalmente parte del juego God Forsaken. Y después de múltiples Devastation Spreads, la realidad de Blue Star y el mundo del juego ya eran inseparables. Los jugadores habían descubierto hacía tiempo que el verdadero Blue Star ya había aplicado las reglas del mundo del juego, pero aún no se había fusionado por completo. Por lo tanto, cuando los jugadores de Blue Star descubrieron que las bolas de fuego de los meteoritos que los golpeaban no les causaron ningún daño, todos quedaron sorprendidos. Justo ahora, vieron caer las bolas de fuego del meteorito, y los elfos solares se abalanzaron ferozmente. Cada uno de ellos pensó que iban a morir, pero resultó que, ¿en realidad estaban ilesos? Después del shock inicial, algunos jugadores que se calmaron relativamente rápido finalmente descubrieron que, desde su perspectiva, tanto estos elfos solares como ese sol dorado se habían convertido en sus unidades amigas. Ah, esto podría ser el método de sombra. No, aparte de sombra, parece que nadie más podría tener este método, ¿verdad? Maldita sea. ¿Convertir a los enemigos en aliados? Dios de las sombras 666. Durante un tiempo, el mundo entero estuvo conmocionado. Y solo 12 segundos después,
El estado invencible del Sol Dorado finalmente se levantó después de que terminó la cuenta regresiva. In Feng arrojó casualmente una grieta de hoja muerta, y en un instante, atravesó por completo el Sol Dorado, vaciando instantáneamente su barra de salud. Nadie pudo ver el rastro de esa grieta de la hoja muerta. A los ojos de los demás jugadores, ese Sol Dorado parecía explotar por sí solo, y solo a través de indicaciones del sistema la gente lo sabía. Resultó que el Sol Dorado fue asesinado por sombra. ¿Matar un sol generará un mensaje al sistema? Parece que este Sol Dorado, al ser seleccionado, también es un jefe de nivel antiguo muy fuerte, pero desafortunadamente, me encontré conmigo. In Feng no se detuvo. Ese Sol Dorado no dejó caer ningún botín. Aparentemente, era necesario eliminar por completo al jefe para obtener el botín. Inmediatamente después, su energía elemental de luz calamidad condensó una vez más números uno tras otro en el cielo de la estrella azul, lo que impulsó a los jugadores a moverse continuamente y activar una matriz estelar orbital tras otra. Estrella azul, activada de nuevo. Cuando el primer Sol Dorado fue asesinado instantáneamente, el Sol que acababa de terminar de lanzar impacto de llamarada solar comenzó a lanzar impacto de llamarada solar nuevamente, y entró en un estado especial, estado de seguimiento. En este estado, mientras se lanza impacto de llamarada solar, el Sol Dorado seguiría continuamente a Estrella Azul, intentando colisionar con Estrella Azul. Maldita sea. In Feng lo maldijo en secreto porque era anormal. Obviamente, hacer que Sanflare Impact impacte un Sol Dorado en estado de seguimiento o en estado de movimiento fue mucho más difícil que antes. Afortunadamente, In Feng poseía una alta autoridad omnisciente, y solo necesitaba ingresar datos para calcular y analizar la mejor manera de lidiar con ellos. Además, estos soles, tras entrar en estado de seguimiento, abandonarán automáticamente su estado invencible tras solo 3 horas. Entonces, primero usaré la trayectoria de la estrella azul para que el impacto de las llamaradas solares elimine 8 de los soles. Para que salga el último sol, tengo que esperar 3 horas para que su estado invencible desaparezca automáticamente. Debo tener cuidado de que si este sol lanza impacto de llamarada solar nuevamente, no quedarán soles en el campo para bloquear impacto de llamarada solar, así que necesito encontrar una forma de evadirlo. In Feng ingresó los datos que debían calcularse en la alta autoridad omnisciente uno por uno. Pronto obtuvo la mejor respuesta. Ese es el plan. Después de que In Feng recibió la respuesta, inmediatamente comenzó a dar órdenes. Los 2.000 millones de jugadores de Blue Star estaban extremadamente nerviosos en ese momento, especialmente cuando vieron el Sol Dorado persiguiendo a Blue Star, sintieron aún más pánico. Hay que saber que una vez que el Sol Dorado los alcance y colisione, todos los jugadores de Blue Star morirán. La situación actual. Todos los jugadores habían puesto sus esperanzas en In Feng. Después de todo, los jugadores de Blue Star en ese momento aún no sabían que si esta estrategia de voz fallaba, todos ellos podrían volver a entrar en la reencarnación. Tenían mucho miedo a la muerte. Solo algunos NPC de alto nivel sabían que incluso si esta estrategia de voz fallaba, Blue Star simplemente volvería a entrar en la reencarnación y todo comenzaría de nuevo. Pero obviamente, estos NPC de alto nivel también apreciaron mucho esta oportunidad, porque todos podían sentir el terror y el poder de sombra. Una vez que se levantara esta vez, tanto Estrella Azul como estos NPC de alto nivel se convertirían en existencias sin precedentes. Al menos en la percepción de muchos NPC de alto nivel, incluso en Orderland, ninguna civilización había sido capaz de eliminar la columna mundial en este estado. Una vez que tengan éxito, Blue Star Civilization, Shadow e incluso estos NPC de alto nivel recibirán recompensas de sublimación inimaginables. De hecho, incluso In Feng había considerado si podría morir solo una vez y dejar que Estrella Azul comenzara de nuevo. Si ese fuera el caso, renacería con 10 grandes autoridades, y qué tan fuerte sería si comenzara desde cero. Pero desafortunadamente, In Feng revisó el núcleo omnisciente y aprendió que incluso si tuviera 10 grandes autoridades, una vez que Blue Star volviera a entrar en la reencarnación y él también volviera a entrar en la reencarnación, todavía solo podría activar un talento de grado original al principio. No solo tendré un solo talento de grado original, también perderé el recuerdo de esta reencarnación, así que no hay necesidad de eso en absoluto. In Feng negó con la cabeza con un poco de arrepentimiento. En cuanto a por qué el núcleo omnisciente tendría tal información disponible para su investigación, era obvio que alguien definitivamente había hecho esto antes, pero fracasó. Por ahora no se sabía qué pequeño genio hizo tal cosa.
Pero Yin Feng estaba bastante agradecido con ese chico por ayudarlo a pisar el foso con anticipación. Estrella Azul se movía continuamente, evadiendo constantemente el sol dorado, recorriendo trayectorias perfectas en el espacio de niebla gris. Los jugadores también lo descubrieron rápidamente. Si el sol mantuviera un movimiento en línea recta, su velocidad también sería cada vez más rápida. Pero mientras Blue Star girase, la velocidad del sol que lo seguía disminuiría inmediatamente. Además, si los soles dorados en estado de seguimiento se acercaran uno del otro, generarían una fuerza repulsiva, provocando que los dos soles dorados se alejaran uno del otro y se acercaran a la estrella azul desde diferentes direcciones para rastrearla. Cuando Yin Feng eliminó el tercer sol dorado, innumerables personas en la estrella azul ya estaban empapadas en sudor. La dificultad de este jefe era simplemente infernal. Especialmente algunos NPC de alto nivel, como Fairy Kite, el anciano enmascarado He-An e incluso la loli rubia de dos colas Aisa Sisi estaban un poco sorprendidos. Hay que saber que estas 9 perlas unidas por luminarias aparecían por primera vez en todo el universo. Aisa Sisi realmente no sabía que este jefe podía ser tan anormal. En este momento, incluso Yin Feng estaba celebrando que tenía alta autoridad omnisciente, de lo contrario, confiando en sí mismo, realmente no podría ordenar perfectamente a los jugadores globales que muevan Estrella Azul. Pero, afortunadamente, con los cálculos precisos de la alta autoridad omnisciente, todo el proceso fue emocionante pero seguro. Más de una hora después, los 8 soles dorados en el campo fueron golpeados sucesivamente por el impacto de la llamarada solar, y luego asesinados instantáneamente por Yin Feng. En cuanto a los elfos solares y las bolas de fuego de meteoritos que estallaron durante el proceso, Yin Feng, estando preparado, pudo lidiar con ellos por completo con anticipación, evitando que estas cosas cayeran sobre la estrella azul. Y así solo quedó el último sol dorado. Originalmente, Yin Feng estaba preparado para lidiar con el último sol. Pero inesperadamente, cuando solo quedaba un sol dorado, de repente se expandió y absorbió y fusionó los restos de los 8 soles que lo rodeaban. Parece que, las reglas han cambiado. Siguiente fase. Yin Feng se puso alerta de inmediato. Era muy probable que esta fase final fuera la fase más difícil de este jefe. Y esto también hizo que Yin Feng lo esperara cada vez con más ilusión. ¿Qué tipo de recompensa daría un jefe tan difícil al ser asesinado? Capítulo 1430. ¿Núcleo solar? Es fácil con una barra de salud. Los restos del sol dorado destrozado fueron absorbidos por la tormenta por el último sol dorado y comenzaron a expandirse rápidamente. Pronto, fusionó todos los restos dorados, formando un gigantesco sol dorado con un diámetro más del doble. En la superficie del sol dorado, surgieron olas ardientes, que continuamente hicieron erupción bolas de fuego de cientos de millones de grados, silbando y corriendo hacia la estrella azul. Y lo más importante, el sol dorado todavía estaba en un estado invencible en ese momento. En ese momento, los jugadores de la mitad de la región de Gran Xia pudieron ver el sol dorado gigante acercándose. Al mismo tiempo, incluso los jugadores que no podían ver el sol podían sentir que la temperatura general de Blue Star aumentaba rápidamente. Aunque todavía había una distancia de decenas de millones de kilómetros entre el sol dorado y la estrella azul, a la velocidad del sol dorado, probablemente alcanzaría a la estrella azul en menos de 10 minutos. La velocidad de movimiento de Blue Star actualmente había sido empujada a 8000 veces la velocidad del sonido, pero convertida, era menos de 3000 kilómetros por segundo, todavía varias veces más lento que la velocidad de aproximación del sol dorado. El problema más crucial fue, Yin Feng ni siquiera sabía cómo eliminar el estado invencible del sol dorado ahora. La barra de salud no ha cambiado. Pero ahora no tengo idea de dónde está el punto de ruptura. Yin Feng cerró los ojos. Intentó percibir todo a su alrededor con percepción de sombras original, pero aún no obtuvo nada. En ese espacio de niebla gris, solo existía la estrella azul y el gigantesco sol dorado, no había nada más sospechoso alrededor, solo una vasta niebla gris que lo cubría todo. En cualquier caso, pongamos en movimiento a Blue Star primero. Las 108 explosiones estelares orbitales de la etapa anterior todavía estaban allí, y los jugadores de Estrella Azul aún podían usarlas para activar explosiones estelares orbitales para hacer que Estrella Azul se moviera más rápido. En ese mismo momento, meteoritos gigantes aparecieron en la superficie del gigantesco sol dorado, lanzándose hacia la ubicación de Estrella Azul a una velocidad extremadamente rápida. Si se tratara del tipo anterior de bolas de fuego de meteorito, Yin Feng podría haberlas interceptado y hecho estallar en fragmentos en el aire.
Pero estas bolas de fuego de meteorito que fueron disparadas esta vez, estaban todas en un estado invencible y no podían ser destruidas. Solo puedo cambiar de dirección. Yin Feng reaccionó rápidamente, cambiando los números condensados de la energía del desastre del elemento luz en el cielo, y ordenó a todos los jugadores a nivel mundial que cambiaran la dirección de la estrella azul juntos. Así, meteoritos gigantes fueron lanzados desde la superficie del gigantesco sol uno por uno, y Estrella Azul esquivó repetidamente esos meteoritos mientras cambiaba continuamente de dirección. ¿Esta humanidad está jugando a Raiden 9 junta? Yin Feng no pudo evitar quejarse interiormente. En ese momento, Yin Feng siempre sentía que algo andaba mal. Porque Blue Star estaba recibiendo una paliza total en ese momento. En circunstancias normales, no debería aparecer un mecanismo boss que impida por completo los contraataques. Debo haberme perdido algo. Yin Feng seguía pensando. De repente, su percepción de sombras original detectó cambios dentro del gigantesco sol. Yin Feng había estado registrando continuamente cada pieza sutil de información en el campo, y descubrió que después de que el gigantesco sol había arrojado un total de 33 meteoritos gigantes, en realidad apareció un vacío dentro del gigantesco sol. Después de que apareció el vacío, la materia dorada circundante lo llenó rápidamente, formando un núcleo solar dorado. El propio sol dorado todavía se encontraba en un estado invencible. Pero este núcleo solar, tan pronto como se formó, reveló una barra de salud, y su durabilidad era un número de 26 dígitos, al igual que el sol dorado anterior. Como tiene una barra de salud, es fácil enfrentarse a él. El corazón suspendido de Yin Feng finalmente se calmó. El núcleo solar dentro del sol, para los jugadores comunes, sería extremadamente difícil de manejar. Porque incluso el daño ambiental dentro del sol era algo que ningún jugador de Blue Star en esta etapa podía soportar. Pero a Yin Feng no le importó. El efecto invencible, e incluso el efecto curativo, de la intuición de amenaza le permitieron a Yin Feng mantenerse invicto. En otras palabras, si ni siquiera el actual Yin Feng pudiera penetrar y destruir el núcleo solar, este jefe sería insalvable. Pronto, Yin Feng partió. Cuando los 9 soles se fusionaron en un gigantesco sol dorado, los jugadores de Estrella Azul ya pudieron abandonar el alcance de Estrella Azul. Entonces, Yin Feng dejó un clon de sombra en la superficie de la Estrella Azul. Este clon de sombra podría reemplazar a Yin Feng condensando la energía de desastre del elemento luz por todo el globo para dirigir a los jugadores a activar explosiones estelares orbitales y así esquivar los ataques de meteoritos del gigantesco sol. Y él mismo voló instantáneamente al interior del gigantesco sol. Fue entonces cuando Yin Feng descubrió que estar dentro de este gigantesco sol acortaría continuamente la duración de todos sus estados de mejora. Era imaginable que incluso si un jugador con estatus invencible entraba, este se reduciría rápidamente a cero. Una vez perdido, cualquier jugador solo enfrentaría la muerte dentro de este sol gigantesco extremadamente caliente. Pero para Yin Feng, había demasiados métodos invencibles. Además de la intuición de amenaza de nivel dios de la luna, Yin Feng también era completamente inmune al daño del elemento fuego. Con diversos métodos combinados, Yin Feng se movía con libertad dentro de este gigantesco sol. ¿Elfos solares? ¡Mueran! Grupos de elfos solares rodearon y atacaron a Yin Feng, que había entrado en el interior del sol. Al mismo tiempo, también aparecieron guardias elfos solares, generales elfos solares y otros jefes de grado antiguo e inmortal nunca antes vistos. Incluso si una legión atacara el interior del sol, la presión de eliminar a los monstruos sería inmensa. Afortunadamente, para Yin Feng, una sola espada mágica de sombra eliminó de inmediato a todos los pequeños monstruos y pequeños jefes en el campo. Pronto, Yin Feng llegó hasta donde se encontraba el núcleo solar. Descubrió que cuanto más se acercaba al núcleo solar, más rápido se acortaban sus estados de mejora. A 100 kilómetros del núcleo solar, Yin Feng descubrió que todos sus estados de mejora se eliminaban al mismo tiempo, incluida la invisibilidad permanente, e incluso el efecto de intuición de amenaza permanentemente pasivo, fueron suprimidos y se volvieron ineficaces. Parece que este es el mecanismo central de este boss. Incluso la intuición de amenaza de nivel dios de la luna es ineficaz, parece una eliminación forzada de todos los estados de mejora. Afortunadamente, puedo moverme libremente dentro de este sol solo con mi cuerpo físico. Las alas blancas y negras detrás de Yin Feng se desplegaron, impulsándolo al instante. Con una sola destrucción instantánea, el núcleo solar explotó en el acto. Y cuando el núcleo solar explotó, Yin Feng sintió que en la superficie del gigantesco sol,
aparecieron gigantescos picos de montañas que se elevaban alto, y cada pico de montaña tenía una barra de salud de color rojo claro. Si la barra de salud era gris, significaba que la unidad estaba en un estado invencible. Pero una barra de salud de color rojo claro significaba que la unidad debía ser atacada de una manera especial y no podía ser asesinada por medios ordinarios. Este también fue un escenario especial del juego God Forsaken. Algunos jefes tienen barras de salud de color rojo claro, lo que significa que deben ser dañados usando el entorno o objetos especiales. Los más de 10 picos de montaña que se alzan sobre la superficie de este sol gigantesco eran así. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.